Seguimos. Veamos qué nos dice un curso de milagros. Punto, aparcamos. Un curso de milagros solamente dice que hay dos emociones. La del miedo y la del amor. El doctor Hawkins nos dice, el primero, el amor, le llamaremos el poder, y el segundo, como decía, le llamaremos la fuerza. Y como diría el doctor Hawkins, dice, en su libro El poder contra la fuerza, solamente se puede utilizar o uno o el otro. Un curso de milagros dice lo mismo, o vives en el amor o vives en el miedo. Todas las demás emociones se derivan de lo mismo. Vivir en el amor, no caigáis en la trampa de pensar que el amor es, yo quiero mucho al mundo, yo sufro mucho por el mundo, yo me voy a sacrificar por el mundo, yo voy a salvar el mundo. No, esto es fuerza. Cuando yo hago algo, como por ejemplo en el caso de Torreón la Bestia, desde el ego, yo pienso que yo puedo ayudar al mundo y creyendo que ayudo al mundo estoy haciendo real el sufrimiento de los demás y los estoy condenando a sufrir. Repito eso para el que ha tosido, que se entere bien él. Cuando yo estoy en la fuerza y aporto una ayuda, ¿me siguen? Desde la fuerza estoy haciendo real el dolor y el sufrimiento de los que están pasando y no les estoy ayudando, les estoy condenando a sufrir. ¿Me siguen? Pero si lo hago desde el poder y lo que hago es dignificar a la persona que no se siente digna, ¿me siguen? Entonces mi ayuda es otra. ¿Sí? O sea, les devuelvo lo que ellos piensan que no tienen, su dignidad. ¿Estamos? Es como decía Gandhi, no me den pescado, enséñame a pescar, deme una caña, enséñame a pescar, ¿no? O sea, hay que dignificar a la persona, a la que no se siente digna de nada. ¿Ok? Bien, entonces dice un curso de milagros, no conoces la paz del poder que no se opone a nada. Sin embargo, ninguna otra clase de poder puede existir en absoluto. Volvemos a lo mismo. Yo estoy aquí, en el poder. Vivo unas circunstancias. Vivo unas experiencias. Y las vivo porque entiendo y sé que lo que tengo que vivir es para que estas son oportunidades para elevar mi estado de conciencia. ¿Me siguen? Esto es lo importante. Si ese momento lo vivo desde el victimismo, desde el ay pobre de mí, o desde como me han atacado tengo el derecho de contraatacar, ¿me siguen? Estoy viviendo desde la fuerza y entonces me estoy debilitando. Se puede hacer una prueba, un test de kinesiología muy fácil con el vecino si quieren. Es tan simple como eso. Levantar el brazo y que el otro le apriete así con el dedo y haga fuerza para que no se baje el brazo. Piensen en una cosa agradable y verán la fuerza que tienen, y piensen en una cosa desagradable y verán la fuerza cómo pierden la fuerza. Eso se estudia en kinesiología. Es más, el otro día me estaba comentando mi hijo, otro día hace tiempo, que estaba haciendo footing y estaba dándole vueltas a un problema, a una historia, y se cansó. Y se dio cuenta que se cansó no porque se cansase, sino porque lo que estaba pensando le estaba quitando fuerza. ¿Me siguen? Por lo tanto, hay pensamientos negativos y hay pensamientos positivos, no en el sentido de hay pensamientos que te dan fuerza y hay pensamientos que te la quitan. Hay una prueba muy simple, solamente hagan así y piensen en algo que les agrade y intenten separar, y piensen en algo que les desagrade y verán cómo se van a separar. Y si esto es tan simple y se puede ver tan fácilmente, ¿por qué tiran toda su energía, su salud y su abundancia por la borda con pensamientos negativos? Es así. Cuando yo me opongo a algo, cuando yo creo que me atacan, cuando resisto, ¿me siguen? Enfermo. Mi resistencia se basa en la fuerza y por lo tanto me debilita. Por eso el poder que no se opone a nada da una paz infinita, porque acepta que todo está bien. Y entiende que lo que está viviendo es un estado de conciencia y que es una oportunidad de cambiar ese estado. Por ejemplo, dos políticos se pelean, el político azul y el político rojo por poner colores. Por poner colores, ¿eh? Solamente por poner colores. Y tú los ves razonar.
Ya se han dado cuenta que es un diálogo para sordos, ¿no? O sea, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y cuando es igual, la cuestión es que cada uno se refuerza en su historia. Esto es fuerza. Esto es la fuerza. Si yo estoy observando esto, estoy haciendo realidad esto, esta confrontación se manifestará en mi ambiente, ¿me van siguiendo? Y luego diré yo, es que los políticos son una mierda, ¿eh? Sin darme cuenta de que yo estoy reforzando su historia y que, por lo tanto, la estoy viviendo. ¿Qué hay que hacer con los políticos que hablan y no hacen? Muy simple, ni caso. No entrar ni a favor ni en contra. Observarlos y darte cuenta de que ellos reflejan el estado de conciencia que se llama el inconsciente colectivo. Carl Gustav Jung define al inconsciente colectivo como todos aquellos valores y todas aquellas creencias que tiene una colectividad. Y que todo el mundo la tiene. Por eso se llama inconsciente colectivo. Otra cosa es que un miembro de una colectividad lo exprese y lo refuerce, y otra cosa que un miembro de una colectividad no lo refuerce. ¿Me siguen? Cuando un número, llamada masa crítica, de ese inconsciente colectivo deje de reforzar ciertas cosas, obviamente cambiará su entorno. Es así de simple. Si yo condeno a los bandidos que asaltan y violan, estoy reforzando la historia y la historia seguirá pasando. Si yo perdono, estoy liberando. Entendiendo que todo lo que me rodea forma parte de mí. Y hay una parte de mí que está en esa situación y por lo tanto tengo que perdonarme. O vivimos en el paradigma de que todos estamos unidos o vivimos en el paradigma que todos estamos separados. Hemos empezado así, ¿verdad que sí? Seguimos así, ¿eh? Fíjense que tienen que seguir escogiendo. Ah, no, todos unidos, pero cuando hay un violador hay que matarlo. No, vamos bien. Yo no digo que haya que encerrarlo, pero no hay que condenarlo. Porque la violación en nuestro exterior es la violación en nuestro interior. El robo en nuestro exterior es el robo en nuestro interior. Todo lo que hay afuera es un estado de conciencia dentro, que ya lo hemos dicho al principio y que todo el mundo le ha gustado, pero cuando nos vamos metiendo en vereda, como que, ostras, ¿así? Sí, es así. Cuando tengamos ese nivel de conciencia, que eso que estoy explicando yo, ese nivel de conciencia, lo tengamos integrado en sangre, que no me lo tenga que recordar, me estoy explicando lo que quiero decir, entonces viviremos en otro mundo. Eso se lo aseguro yo. Eso es lo que realmente pretendemos, cambiar o a que el nivel de conciencia global ascienda y si pueda ser que estemos todos por 200, como mínimo por encima de 200. Como mínimo. Ya llegaremos al amor incondicional que puede ser el 600. Pero de momento por encima del 200. Porque entonces podemos cambiar la conciencia. En eso estamos, en un cambio de conciencia. En la medida que yo lo que esté viendo a mi alrededor forma parte de mí, y en la medida que yo decida cómo lo quiero ver, en esa misma medida, aquello cambiará. Por eso dice un curso de milagros, que cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia y nunca para disminuirla. Esto es tan cierto con respecto a lo que se desea vanamente, con lo que respecto a lo que a la voluntad dispone, a la voluntad divina se refiere. Una mente puede desear ser engañada, pero no puede hacer de sí misma lo que no es. Dicho de otra manera, en el universo solamente puedes vivir abundancia. Si piensas que no sirves, vas a vivir abundancia de no servir. Si piensas que te mereces, vas a vivir abundancia de merecimiento. Es así de claro. Vamos a definir un poquito más el poder y la fuerza. El poder está asociado con o qué significa la vida. Dignifica, edifica, ennoblece, siempre está relacionado con el todo, que es lo que estoy explicando. La fuerza está asociada a lo parcial, siempre se tiene que justificar. ¿Os suena eso? La justificación. El poder está inmóvil y lo mueve todo. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad es un poder, no hace nada y todo se mueve. Una persona que viva en el poder, escúchenme bien, entrará en un sitio
y todo cambiará. Una persona que viva en la fuerza entrará en un sitio y tendrá reacciones. Y dice, ¡ay! Aquí hay malas energías. Sin darse cuenta que el que sobra es él. Porque precisamente las malas energías que encuentra allí es porque cuando ha entrado, como ha entrado altivo y creyéndose que es especial, ha sido proyectando separatividad y va mirando así. Y claro, dices que aquí hay muchas energías. Espérate que me voy a poner una burbuja de color violeta, lo cual me hará más especial. Y entonces, como se habrá puesto una burbuja de color violeta, entonces la gente se le acercará menos. Y ya menos mal que voy protegido. ¿Ves cómo no se me acerca nadie? Porque estoy en mucha energía negativa. Vale, tío. Si os encontráis uno de esos y dices, tómate un café que te lo pago yo, ¿eh? Es así. Yo sé que esto le jode a mucha gente, ¿eh? Pero aquí estamos hablando claro. Tú. O vivimos en la unidad o vivimos en la separatividad. O nos sentimos especiales o nos sentimos que formamos parte de un todo. O te saltan y te dicen que tú todavía no estás preparado. Tómate otro café. La fuerza siempre está haciendo juicios. Siempre se tiene que poner contra algo, contra alguien. El poder observa, no ataca, no se mueve contra nada, simplemente actúa, hace cosas, pero no hace cosas contra algo. Se posiciona, ¿entendéis? Se posiciona. Está asociado con la compasión, por ejemplo, lo que explicaba de la bestia. La fuerza hace juicios y nos hace sentir mal. Un curso nos dice, el poder no se opone a nada, pues ello lo debilitaría. Preciosa. El poder no se opone a nada, porque si tú crees que tienes algo que se opone, entonces eso te debilita. Porque si yo creo que tengo algo que se me opone, tendré que defenderme. Y eso debilita. Y sigue. La creación es un poder que no se puede debilitar y que no tiene opuestos, porque la creación somos todos. Muy bien. Constructos mentales que nos activan el poder o la fuerza. Como pueden ver, he hecho una conferencia muy intelectual, para que entendáis lo que quiero explicar. He explicado lo que es el poder, he explicado lo que es la fuerza y ahora cuáles son las emociones que alimentan una cosa o alimentan la otra. Por ejemplo, la compasión y el perdón siempre nos vuelven poderosos. La venganza, la crítica, la censura nos debilitan. No hay cosa que más nos debilite que empezar a hablar mal de alguien o criticar a alguien. Es un deporte nacional. Ya sé que es muy divertido, pero jode, ¿eh? Sobre todo te jode a ti, ¿eh? La generosidad y la humildad, las personas que son humildes siempre saben que tienen éxito. No tienen necesidad de mostrarlo. El egoísmo, el sufrimiento y la preocupación nos arruinan nuestra salud. No hay cosa que más nos arruine, o una de las cosas, que la preocupación. Otra, la gratitud es una de las cosas que más nos ennoblece. Y la envidia inhibe el éxito profesional. El tuyo. Si tú ves que alguien triunfa y tienes envidia, no esperes triunfar. ¿Estamos? Y además, corre. Y otra cosa, la envidia te llevará a la traición. Siempre la envidia te llevará a la traición. Porque creerás que tú te mereces aquello que tiene el otro, pero a costa del otro. Seguimos. El poder de elegir, que es lo que estoy explicando todo el rato. Mirad la primera frase, que no es mía, es del Dr. Hawkins. Dice la siguiente: el universo contiene el aliento mientras espera tu decisión frente a lo que te acontece. Vamos a respirar. Fijaros bien. Cualquiera de vosotros ahora mismo puede recordar una situación más o menos desagradable que haya pasado en unos días. ¿Sí? ¿Podéis o no podéis? ¿O ha sido todo tan maravilloso que no ha pasado nada? Una situación, por pequeña que sea. Una discusión. ¿Nadie ha discutido con nadie aquí? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, felicidades. Bueno, para los que
Para los que no estamos iluminados, centraros en aquel momento. Revivir la emoción que experimentaste en aquel momento. Porque esta es la clave. La clave, estamos educados, como que uno no puede sentir odio. ¿Me seguís? Y entonces cuando experimentamos una emoción, lo que hacemos es reprimirla. La represión, que eso se explica muy bien, lo explicaba muy bien Freud, eso va al inconsciente. Y si voy reprimiendo, llegará un día que esa represión me saldrá y no sé, o me cortaré, o tendré acidez, o tendré un cáncer. ¿Me van siguiendo? Bien. Cojan la situación. Busquen la emoción que han reprimido y suéltenla. No la juzguen. ¿Odian? Hola, odio, ¿qué tal? ¿Qué me dices? Y libérense. Esto es la forma de sanarse. Ante cualquier situación, tómate un instante. Tómate un instante. Un curso más le llama un instante santo. Tómate un instante. Respira hondo. El universo contiene el aliento y hace... Y está preparado para escribir el siguiente instante de tu vida. Y aquello que tú decidas, vas a ser lo que vas a vivir. Por eso está escrito que tú vivirás tus condenaciones. Aquello que condenes, aquello es lo que vivirás. Y lo vivirás al revés. Para que puedas entender al otro. En la película, en las historias de... con los títulos de la película yo voy muy despistado, de Emmet o algo así, que de unos chavales que luchan contra unas bestias. El chaval, lo importante es que el chaval dice, cuando más conozco a mi enemigo y sé cómo atacarle para vencerle, más le amo. Lo cual quiere decir que para comprender al otro, tienes que ponerte en su papel. Pero cuando te pones en su papel, ves su percepción. Pero cuando ves su percepción, entonces ya no tiene sentido atacarlo. ¿Me siguen? A esto me refiero. Tómase un instante. Póngase en la posición del otro. Pregúntense para qué ha pasado eso. ¿Qué tengo que aprender yo de eso? Y tomen una decisión. Y la que tomen, eso marcará el siguiente instante y puede cambiar sus vidas. Y les pueden evitar una enfermedad. Seguimos. Cada instante de tu vida es una opción de elegir entre el poder o la fuerza, tal como estoy explicando. Y cada acto o decisión que tomemos en favor de la vida apoya esta o incluso la nuestra. Y un curso de milagros nos dice que en la quietud siempre encontrarás todas las respuestas. Por lo tanto, como podéis ver, todo lo que estamos diciendo ya está escrito. Seguimos. Claves del éxito. Vamos para allá. Para tener éxito, pon todo tu corazón con lo que hagas. ¿Qué quiere decir poner todo tu corazón? Mirad, hoy me lo explicaba mi cuñada Monse, ¿no? Dice, le decía la señora, la asistente de casa, dice, Monse, tú siempre estás trabajando. Dice, no, yo no trabajo. Yo trabajaba. Ahora ya no trabajo. Ahora estoy haciendo cosas que me gustan mucho. Y como me gustan mucho, las estoy haciendo casi todo el día que puedo. Es más, cuando no puedo hacerlos, pienso a ver cuándo lo podré hacer, ¿no? Pero tú lo ves como trabajo. Cuando hacemos eso, estamos poniendo el corazón con lo que estamos haciendo. Y cuando estamos poniendo el corazón con lo que estamos haciendo, obviamente no nos cansamos. Si trabajamos, trabajar cansa. ¿Lo sabíais que trabajar cansa? Que cansa mucho, trabajar cansa mucho. Pero cuando te ocupas de las cosas, no te cansas. Es más, cuando te ocupas de las cosas y lo haces desde el corazón, el tiempo se te pasa volando, el rendimiento es mucho mayor y cuando terminas, como que te llama tu mujer y te dice, Enric, ven a comer, ya acabo, pero si llevas toda la mañana, ¿no estás cansado? Digo, no estoy cansado, porque lo que estoy haciendo me está dando energía. Esto es abundancia. Creatividad, porque estás poniendo el corazón. Pero claro, ahora me diréis, bueno, es que yo solamente pondría corazón con lo que me gusta hacer. Pues craso error, amigo mío. Si quieres empezar a tener éxito, empieza a poner tu corazón en lo que estás haciendo. ¿Estás barriendo? Barre. Mira, una de las cosas que más me impresionó es una fotografía de la India
de un señor que salía de las cloacas de la India, que me las puedo imaginar yo, las cloacas de la India. Bueno, no te las puedo imaginar, no. Estaba lleno de mierda todo el cuerpo, sentado allí, en el de eso, y con una sonrisa increíble. Transmitía una paz impresionante. Y estaba en un pozo de mierda. Esto es lo importante. No lo que estoy haciendo, sino cómo lo estoy haciendo y en qué medida lo estoy haciendo. Porque hay una cosa muy importante. Antes yo no he llegado donde estoy y Dios sabrá dónde me va a llevar, porque eso sí que os lo aseguro, que eso ya no me preocupa en absoluto, dónde voy a ir o dejar de ir. ¿Sabéis por qué? Porque si mañana mismo viene Dios y me dice, que obviamente no espero que Dios se me presente, sino que la vida me haga saber que eso se ha terminado, oye tú, mira, yo encantado de la vida, ¿eh? Es que me es igual. ¿Ya está? Pues ya está. Que me quiten lo bailado. Y me dará otra cosa seguro. Me estoy explicando lo que quiero decir, supongo, ¿no? Esto es muy importante. Cuando tú amas lo que haces te amará a ti. Pero cuando ese amor por lo que estás haciendo, también es total desapego. O sea, en el sentido de que eso algún día se terminará. Y cuando sea, bien está y no importa. ¿Ok? Seguimos. Observa si das para obtener o das simplemente por el placer de dar. Y nos daremos cuenta de que la mayoría de las enfermedades siempre estamos dando para obtener. Y una de las cosas que nos puede pasar a todos es la revelación, que es ante cualquier situación uno tenga una revelación. Una revelación es algo personal. Es algo que tú sabes lo que tienes que hacer y no lo puedes explicar a nadie. Es algo que tú tienes certeza. Y todos, cuando estamos dispuestos a vivir en el poder, la revelación es una comunicación con Dios, es con nuestra divinidad. Si estamos ocupados en la fuerza, pediremos a Dios y pensaremos que Dios no nos escucha. Pero no nos escucha porque estamos aturullados con nuestras soluciones mentales, buscando la solución. Cuando estamos en el poder, solamente tenemos que preguntar y no os preocupéis que se os va a responder. Seguimos. El universo solamente lee el corazón. Por eso, las personas exitosas no se consideran mejor que nadie. No se apegan a su éxito. Y el verdadero éxito, esa frase me encanta, dice, anima y apoya al espíritu. No tiene nada que ver con los logros aislados, sino que tiene que ver con la realización plena de la persona y con un estilo de vida que no solamente beneficia al individuo, sino que beneficia a todos los que le rodean. Este es el auténtico éxito. Tener éxito a costa de los demás, esto no es éxito. Si tú tienes éxito y tu preocupación es enriquecer y ennoblecer a los que te rodean, tú vas a ser enriquecido y ennoblecido por los que te rodean también. ¿Estamos? Y eso, lo he puesto por ahí, seguro que está, lo dijo aquel del Virgin, ¿sabéis quién es? Un señor del pelo blanco, que dice que los negocios, bueno, luego lo leeré, que los negocios va bien siempre pues dar a los demás, porque cuando más das, más recibes, ¿no? O sea, que él realmente entiende ese concepto y así le va, por cierto. Para mí la clave más importante para obtener éxito, para mí, es el simple hecho del desapego. Lo acabo de explicar ahora mismo. O sea, yo estoy haciendo algo. Mucha gente puede pensar, yo hace unos años pues no estaba haciendo ni muchísimo menos lo que estaba haciendo. Yo me estoy encontrando ahora en unos niveles de una popularidad, según me dicen por ahí, que sí, señores ingenieros y técnicos, y yo con la popularidad me siento muy incómodo. No, soy una persona muy tímida y además es como que no me gusta. Así de claro. Y entonces la gente me saluda y me quiere, y hola, ¿qué tal? Y dice, ¿no me conoces? Digo, no, claro, no te conozco, ¿cómo te voy a conocer yo? Pero yo sí, duermo contigo, y ya me parecía a mí que la cama había mucha gente, ¿no? A veces estábamos mi mujer y yo y nos tocamos y dice, es que aquí hay mucha gente, Enrique, me dice, mucha gente aquí, ¿no? Además lo dicen a mi mujer y duermo cada día con mi esposo y dice, ya a veces no lo encuentro. Claro, en fin, todo esto, bien, a mí me es igual. Es que me es absolutamente igual. Que me es igual. Pienso que forma parte de lo que tengo que hacer, ¿no? Pero precisamente esta es la clave.
Cuando menos deseas o te desapegas de obtener una cosa, más te lo da el universo. Es así de cachondo. Cuando más luchas por aquello que tienes que conseguir, cuando más sufres, cuando más te peleas con aquello, quizás al final lo consigas, pero a costa de muchísimas cosas. Y la primera, de tu salud. Y la segunda, de tus relaciones interpersonales, de tus hijos, de tu familia. Y al final llegas a la familia y dices, lo he conseguido, estoy en la cima del poder, y miras para atrás y dices, coño, sí que lo he pagado caro. ¿Me siguen? Pero si viven desde el poder, si entregan lo que están haciendo cada día al universo, sin preocuparse de dónde les vaya a llevar, no se preocupen, porque yo siempre lo digo, que ni en mis sueños más calenturientos yo me pensaba llegar a donde estoy, y lo que te rondaré morena se ve. Y cuando menos quiero bailar, bailo. Cuando más me desapego a los resultados, más. Cuando ya todo me está bien, más. Sencillamente, puedo deciros que si queréis el éxito en vuestras vidas, fijaros objetivos, los más elevados que queráis, y luego desapegaros. Eso sí, fijar los objetivos claramente. Si queréis un piso de 200 metros, decid dónde lo queréis. También es importante, porque hay que colocarlo en el sitio, ¿no? El piso, ¿no? Dice, esto es lo que el objetivo es este, el que sea. Y desapegaros. Yo recuerdo un día eso. Hace años le dije a mi mujer, mira, cariño, tendremos un piso en ese barrio. ¿De eso hace cuántos años? 7, 8. Lo tenemos. Y yo le dije, oye, ¿te acuerdas que un día dije esto? Y dice, hostia, ¿cómo funciona esto, Entonces apareció un piso que estaba de rebajas, que el tío se lo quería y me lo compré a un precio, vamos, espectacular. O sea, que hasta eso. Y se te aparece la vendedora y te dice, mire, yo se lo voy a decir. Estás mirando uno. Este es muy caro. Tengo uno. Eso lo explica el doctor Hawkins, que hizo lo mismo. Dije, yo quería un piso, un apartamento en la Quinta Avenida de New York, y aquello para tener un piso en la Quinta Avenida de New York, esto es la leche, ¿no? Pero él dijo, yo quiero estar allí y quiero vivir allí, y punto, y se olvidó, ¿no? Y un día dice, deja el trabajo y dice, mira, ¿sabes qué? Voy a ver una agencia inmobiliaria. Y él se dice, pero ostras, David, hay mucho tránsito ahora. Dice, pero bueno, como lo siento, voy. Y coge y no hay tránsito. En Nueva York aquel día no había tránsito. Bueno, y llega al sitio donde tenía que llegar y dice, bueno, a ver cómo está el aparcamiento, porque el aparcamiento aquí, ¡pam! 3 aparcamientos. Bueno, aparca bien, ¿no? Y cuando llega, eso lo explicaba el doctor, y yo lo explico porque yo también lo he vivido, y llega allí y baja y dice, bueno, yo venía por un piso en la Quinta Avenida. Y dice, oiga, ¿que sabía usted algo? Dice, ¿qué? Dice, hace una hora que ha habido una persona que me acaba de dejar un piso, el único piso que tengo en la Quinta Avenida, y dice, es que yo lo quiero en esa zona. Y dice, en esa zona está. Así es como funciona. Se llama certeza. Se llama certeza. Pero, si fijamos un objetivo y ese no aparece, vamos a suponer, es porque no era adecuado para nosotros. A eso se llama rendirse. No porque el objetivo no aparezca, no quiere decir que no se te haya escuchado. Se te puede ofrecer algo mejor. Normalmente se te ofrecerá algo mejor. Seguro. Supongo que queda claro, ¿no? Bien. Comprendemos, mira, lo acabo de decir, que el éxito en lo que hagas no depende de ti, sino de este algo superior que se expresa en tu auténtica vocación. Dicho de otra manera, escuchadme bien, corazones. Si tú estás haciendo aquello que tienes que hacer, que un curso de milagros se llama función especial, no os debéis de preocupar absolutamente de nada. Esto por Snoopy. Por Snoopy.
¿Estamos? No os debéis de preocupar. Porque si añadís un ápice de preocupación, estáis añadiendo una piedra en el camino, ¿eh? Si estáis haciendo lo que debéis de hacer, no tenéis que preocuparos absolutamente de nada. Se os dará todo lo que necesitéis para hacer lo que tengáis que hacer. Ahora, no empezáis con el capricho de, vamos a jugar con Dios. Señor, quiero un aparcamiento delante del supermercado IKEA y que esté en la puerta, en el quinto por la izquierda y el 10º por la derecha. No, eso no va así. No va así esto. Esto es de gilipollas, claro. Porque el universo te dirá, ¿tú de qué vas, tío? Ahora te voy a enviar en la Quinta Avenida, pero de Nueva York. No va así. O sea, tú no pretendes, voy a jugar a esto, ¿no? No jugamos a esto. Además, el doctor Hawkins explica hasta el mismo chiste del Jordi que busca el aparcamiento, ya que la conocéis, ¿no? Si no busques más, señor, que ya lo he encontrado, ¿no? No vale, no jugamos a esto. Si viene bien, si no viene, también. Pues lo importante es tener la paz interior de hacer lo que sientes que debes de hacer. Tan simple como eso. Eso es vivir en el poder. Un curso de milagros, en el manual del maestro nos dice, se refiere a un maestro de un curso de milagros, deberá tener absoluta certeza de que su éxito no procede de él, pero se le dará en cualquier lugar y circunstancias que lo pida. Esto pongo por testigo a Dios que es como vivo. ¿Cuántas veces he dicho yo públicamente que yo no estoy haciendo nada? ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Cuántas veces lo he dicho? Allí está mucha gente que me conoce. Yo siempre digo que lo que estoy haciendo, yo no lo estoy haciendo. Porque un ser humano, desde la fuerza, no lo puede hacer. Son unas circunstancias que han ido apareciendo en mi vida y yo he tomado una decisión. Esa decisión sí que la he hecho yo, pero las circunstancias me las trae la vida para que yo tome una decisión. Y en la medida que tú entregas aquello que estás haciendo, sin preocuparte de si te va a dar beneficio o no te va a dar beneficio, ni que vas a obtener, ni que vas a obtener, en esa misma medida se te seguirán dando las historias. ¿Me seguís? Como dice un curso de milagros, yo no quiero ni mérito ni demérito. Es igual. Yo no estoy haciendo nada. Yo lo que estoy permitiendo es que el poder que nos pertenece a todos, ¿me seguís? Esta energía superior que estamos todos conectados. ¿Me seguís, corazones? Yo permito que se manifieste a través de mí. Y punto y pelota. Y cuando ese poder decida que esto que estoy haciendo se ha acabado, pues perfecto, se ha acabado. ¿Sí? ¿Me seguís? Seguimos, pues. Emociones que impiden el éxito. La envidia, que ya lo he dicho. La envidia nos lleva al descontento. Se produce la traición porque está alimentada por el miedo y la codicia. Sentimientos que alimentan nuestro fracaso, la competitividad, las dudas, la inseguridad y el deseo de aprobación. Y la culpa es el gran sentimiento que nos deshereda. Culpamos a los demás de nuestros fracasos. Tenemos una gran afición a culpar a los demás. O al tiempo, o que el Barça está jugando ahora. ¿Me seguís? Porque si no jugara ahora, yo tendría mi restaurante lleno, pero resulta que el de al lado lo tiene lleno y tú lo tienes vacío. Entonces, bueno, quizás no sea el Barça. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir, ¿eh? La culpa es una forma particular de miedo. Con el sentimiento de la culpa está asociado la injusticia y el castigo. La creencia de que sentir culpa es bueno. ¿Os suena esto? Además te dicen, ¡ay, qué insensible que te has vuelto! ¿Por qué? Dice, porque tú no... Es más, hasta los especialistas en psiquiatría y en psicología dicen, la culpa es tener bueno. Pues nada, sienten culpa un ratito y me explican cómo se sienten. No hay cosa más intoxicante, más oxidante y más paralizante que sentirte culpable. No sirve absolutamente para nada. Porque la culpa, proyectada al universo, obviamente buscas castigo. Y como buscas castigo, vas a vivir accidentes, etcétera, etcétera.
¿Estamos? Yo el otro día se lo explicaba a mi hija, que tiene un restaurante. Pasa una historia con un trabajador. Ella se calla, su madre se lo recrimina, ella se siente culpable y se corta el dedo. Y se lo dije. Esto es culpa, hija mía. Tú y tu madre, perdonaros. Luego se tomaron una copa de champán para celebrarlo. Bueno, perfecto. Eso es lo que hay que hacer, perdonarse. Es así. La culpa es brutalmente agresiva, porque la culpa siempre implica castigo. Hay tanta culpa inconsciente que es una de las causas de nuestras desherencias, de nuestros fracasos, porque empezamos a creemos que no nos merecemos, etcétera, etcétera. Pero sentirnos culpable produce cosas como el agotamiento. Por ejemplo, la famosa fibromialgia. La famosa fibromialgia es una persona que no se quiere, que no se valora, y como no se quiere, no se valora, juega el juego de la culpabilidad. Y siempre está esperando reconocimiento, y siempre se ocupa de todo, de todo. Y claro, llega un momento que se cansa. ¿Para qué estás haciendo tantas cosas? Para agradar, para recibir reconocimiento, para ocuparte de todo. Porque si no lo hago yo, ¿quién no lo hace? Porque no se valoran, no se quiere y no se respeta. Y el inconsciente se lo dice, párate ya, hombre, párate ya. Y como no se paran, les paralizan y se agotan. Y entonces se sienten culpables porque no pueden hacer lo que hacían antes. ¿Me siguen? Y entonces se quedan paralizadas. Alguien me hablaba de... Eras tú, ¿verdad? Pues es esto. Es así. Claro, son programas que llevan así, pero vamos a salirnos de esa historia. La culpa siempre es muerte. Y siempre es el gran juego que todos utilizamos para debilitar a los demás y para hacer sentir culpable a alguien. Cuando yo intento hacer sentir culpable a alguien, lo que pretendo es matarlo y asesinarlo. Ah, sí, a eso. Matarlo y asesinarlo. Porque no hay cosa que joda más. Por favor, párese un momento. ¿Cuándo se han sentido culpables la última vez? Pues no va a pasar más de 24 horas, ¿eh? Siempre hay motivos para sentirse culpable. O es lo mismo, o hacer sentir culpable al otro. Es que es lo mismo, ¿eh? O sea, no os penséis que no me siento culpable no porque la culpa lo tiene el otro. No. O sea, el sentimiento, la culpabilidad siempre está allí. Para el inconsciente, tú experimentas la culpabilidad, tanto si la proyectas en ti como si la proyectas en los demás. Sentir culpa es algo que realmente te maltrata y realmente te pone enfermo. Seguimos. Vamos a desprendernos de la culpa. ¿Qué hay que hacerse para desprenderse de la culpa? Desprenderse de la pequeñez. ¿Qué quiere decir desprenderse de la pequeñez? Es desprendernos de la creencia de que para que recibamos las mayores abundancias del universo tenemos que hacer algo. Vamos, dejar de regatear con Dios, dejar de hacer el mercader y dejar de decir si tú me das, yo te doy. Esto es pequeñez. La abundancia, o deshacerse de la culpa, es que yo soy merecedor de todo. Y punto. Seguimos. Hay que recuperar nuestra inocencia, lo cual quiere decir que no voy a juzgar a nadie. Y sobre todo, para desprenderme de la culpa, cuando me ocurra de algo, cualquier circunstancia en mi vida, yo no voy a hablar del otro. ¿Me sigue? Nunca hablo del otro. Hablaré siempre de mí. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué he proyectado que recibo? ¿Me voy a perdonar si me duele? Y voy a aprender. Esto es desprenderse de la pequeñez y recuperar mi inocencia. Y sobre todo darme cuenta de que estoy proyectándome siempre en los demás y como decía Carl Gustav Jung, las proyecciones convierten al entorno en el propio rostro que a la vez es algo desconocido. Quédense con esa frase, ¿eh? Las proyecciones dan rostro a nuestro entorno y encima lo desconocemos. Por lo tanto, ¿me roban o me robo? ¿Me violan o me violo? ¿Me pisan o me piso? Decidan, el poder o la fuerza. Ganar, ganar en todo lo que hagas. No hagáis nada que no beneficie a todos. Esos todos pueden ser al otro, no importa. Muchos persiguen la felicidad y hay otros que la crean. Los negocios deben de estar diseñados y montados para dar lugar, no para recibir. Y ahí está, Richard Branson de Virgin decía, hacer el bien es bueno para los negocios.
Necesitamos una nueva mentalidad para que el capitalismo sea una fuerza aceptable en el mundo. Si la finalidad es exclusivamente hacer beneficios y pagar cuantiosos dividendos, apartando a manotazos a la gente y al mundo, no andarán por ahí mucho tiempo ni tampoco se lo merecen. Ese viaje en un jet particular. Yo también un día decidí al Espíritu Santo, le dije, si yo tengo que viajar en un jet particular, también estoy dispuesto a... Te pienses que solamente tiene que viajar al del Virgin, ¿eh? Yo me sacrifico, ¿eh? ¿Me seguís, no? Ahora bien, es así. O sea, ahora, otra cosa es, yo tengo que viajar en un jet, ¿entendéis? Es otra historia. ¿Me seguís? Pero si el día de mañana, porque la vida me pide que tengo que estar a las 12 en México, en DF, y a las 4 tengo que estar en Buenos Aires, pues quizás sí que me tengo que viajar en un jet, ¿no? Y la vida me pone un jet. Claro, a esto me refiero. O sea, yo tengo que estar dispuesto a vivir todo, pero sobre todo a gestionarlo. O sea, porque al final, ¿qué hago yo con un jet si no viajo? Ahí está. ¿Lo veis, no? Lo que os quiero decir. O sea, es que lo importante, lo que quiero transmitir es que la abundancia no es tener. La abundancia es saber que tienes. No, vuelvo a decirlo, ¿eh? La abundancia no es tener. La abundancia es saber que tienes, aunque tu cuenta esté cero. ¿Estamos? Hay gente que tiene mucho y no se siente abundante, y hay gente que tiene poco, me refiero a poco, y se siente muy abundante. Es más, hay gente que tiene 2 y da 1. Hay gente que tiene 2 y no da nada. ¿Estamos? Es así. Esto es una magnífica parábola. Es que yo estoy explicando cosas que parece que sea la novedad de coaching y de todas esas cosas que son modernas. No. Eso lo explicaba Jesús, que era el mayor coaching de aquella época. Jesús ya lo explicaba. Hay una parábola que me gusta muchísimo, que es un rico hacendado que se tiene que marchar de viaje, no sé si en jet o en camello, pero de viaje seguro, y entonces tiene 3 encargados. Y a uno le da 3 denarios, a otro le da 2 denarios y a uno le da 1 denario. Y le dice, bueno, haced lo que creáis conveniente con ese dinero, ya volveré. Entonces se va y vuelve, y entonces le va al primero y dice, tú, que te he dado 3 denarios, ¿tú qué has hecho con los 3 denarios? Y dice, yo, señor, lo invertí en ese negocio y lo he perdido. Y él dice, al cielo. ¿Y tú, qué has hecho con los 2 denarios? Y dice, mira, señor, yo lo he invertido, 4 denarios, tú al cielo. Y tú dices, tú, que el dinero que te da, ¿tú qué has hecho? Y dice, yo, señor, lo he guardado para no perderlo, tú al infierno. ¿Está claro? Esto es abundancia. La abundancia no es arriesgarse. La abundancia es saber que si no te arriesgas, no vives. Si no haces, no vives. Esa es la parábola. ¿De qué sirve guardar el denario si no has hecho nada con él? Ni tan siquiera lo has invertido para que a ver si puedes generar alguna cosa. Por eso los grandes empresarios y sobre todo los Branson de turno, que los hay, hay muchos, bueno, también hay los otros también, o sea que tranquilos. Son gente que cuando hacen un negocio se arrodillan y piden al Espíritu Santo que les ilumine con lo que tienen que hacer. Pues yo también lo hago. Cuando que tengo que tomar una decisión, me arrodillo y pido inspiración. ¿Qué camino debo de seguir, Señor? Y no me preocupo. No me preocupo, no lo busco. Sé que aparece. Se aparecerá en forma de una llamada, de un correo, de alguien que te dice algo. Aparece. Siempre está allí. Bien. La gran vocación. Como es del Dr. Hawkins, y la he escogido particularmente, la voy a leer textualmente. Pienso que es una maravilla. Las personas, por favor, leanla conmigo si quieren. Las personas con más éxito del mundo son las que tienen en cuenta el bien mayor de todos los implicados, incluyéndose siempre a sí mismos. Saben que hay una solución en la que todos salen ganando para cada problema. Están en paz consigo mismos, lo que les permite apoyar el potencial y el éxito de los demás.
les encanta su trabajo y por eso están continuamente inspirados y creativos. Precioso. Es precioso. Le he puesto hasta con los puntos y con las comas. Y yo quiero vivir así. O sea, el tema es este. O sea, mi mayor bien... A mí cuando la gente me dice, por ejemplo, mi mejor piropo es cuando me dicen, oye, Monse, pronto se te va a poner a tu nivel. Yo digo, a ver si se pone ya. Porque no hay cosa más hermosa en el mundo que hacer maestros. Yo me sentiré satisfecho aquel día que coja mi chef particular y los demás vayan triunfando por el mundo. Esto es lo más importante. Pero hay gente que lo ve al revés. Si ven a alguien que empieza a crecer mucho, lo apartan. Porque tienen miedo de la sombra. Tienen miedo de que les quiten aquello. Pues yo ya se los doy a todos. A ver si se espabilan. Ya van creciendo, ya cada día saben más. ¿Eh? Y además les voy dando las oportunidades, que es así como debe de ser, ¿no? Y, obviamente, creo más yo en ellos que muchas veces ellos que creen en sí mismos. Eso también lo saben ellos. ¿Eh? Porque cuando yo creo en ellos, dice, ¿tú estás seguro? Dice, tú no estás seguro. Pues yo sí, mismo que estoy seguro, porque si tú no estás seguro, no estoy seguro, fracaso seguro. Mientras yo esté seguro, tú estás seguro. Esto es muy importante. Yo pienso que no hay cosa mejor en la vida que dar una oportunidad a alguien y permitir que éste te supere. Fantástico. No hay cosa mejor que puedas dar a nadie. De verdad. Muy bien. Hágase tu voluntad. Esta es la gran conexión con el poder que el doctor Hawkins dice, déjate ir. O sea, Señor, hágase tu voluntad. No hay cosa que descanse más. Y es la máxima con él. Si eres ateo, hemos cagado. Claro, ¿a quién se lo vas a dar? Pero cuando hágase tu voluntad, no. El ego dice, yo quiero que se haga mi voluntad. Además se pelea con todo Cristo. El Espíritu Santo te dice, hágase tu voluntad. Mira, una de las cosas que yo hice hace muchos años fue lo siguiente. Mira, Señor, yo siento que debo de hacer algo. Soy como un mensajero tuyo. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Así mismo se lo dije. Oye, mira, si tú crees que hay algo mejor que yo y me tengo que apartar, mira, yo ya me he apartado, ¿eh? Y cuando renuncié es cuando se me dio todo. Renuncien al éxito. Porque ustedes son el éxito. El éxito no está fuera. Ustedes son el éxito. Yo solamente veo personas que tienen un potencial enorme. Lo jodido es que ellos no se lo creen. Bueno, yo ya miro. Al menos miro. No te confundas cuando des. El poder, lo estoy explicando ahora, te sitúa en la vida. La fuerza te acaba destruyendo. Piensa en eso. Y sigue. Un curso de milagros nos dice, todo el mundo da tal como recibe, pero primero tiene que elegir qué es lo que quiere recibir. Y reconocerá lo que ha elegido por lo que dé y por lo que reciba. Y no hay nada en el infierno ni en el cielo que pueda cambiar eso. Lo voy a traducir, tranquilos. Lo que quiere decir es que si quieres saber lo que das, observa lo que recibes y punto. Porque esto no lo puede cambiar ni Dios. Es una ley que os la podéis creer o no. Pero es lo que te dice un curso de milagros, lo dice muy claramente. ¿Quieres saber lo que das? Observa lo que recibes. Si no te gusta lo que recibes, ya sabes lo que tienes que hacer. Cambia lo que estás dando. Eso pica, ¿eh? Porque es toda tu responsabilidad. Y no hay nada en el infierno o en el cielo que pueda interferir en tu decisión. Por eso es tan importante que te des cuenta de que lo que recibes, porque lo que recibes es lo que estás dando. ¿Te mienten? Observa cómo te mientes. Tú igual no mientes, pero te mientes a ti. ¿Te quitan? Observa cómo das. Das para obtener. Va así esto. Seguimos.
La ley fundamental que os estoy explicando y he explicado es la siguiente. La ley fundamental, o sea, la ley de la expansión o la ley de la privación, la ley de la expansión. Repito, es lo que solamente estoy explicando. Hice un curso de milagros, lo que estoy explicando. Es la ley del poder o la ley de la privación, es la ley del ego. Y una cosa os tengo que decir. La ley siempre está funcionando. Por mucho que niegues la ley siempre funciona. Porque la mente o trabaja o luchando o entregándose. Bien, deja de buscar, deja de resistirte. No hay nada externo a ti. No hay un camino para encontrar la abundancia. Deja de buscar soluciones a lo que tú llamas problemas. Porque si tú buscas soluciones a lo que tú llamas problemas, es que crees que tú puedes encontrar la solución. Y si tú crees que puedes encontrar la solución, ¿qué creéis que hace Dios? Pues se aparta y búscala. Por eso los problemas siempre se repiten. Por eso las historias siempre se repiten. Y por eso al final decimos, coño, se me pasa lo mismo. Y digo, coño, con lo que te esfuerzas, hijo mío, y el trabajo que me das, la leche. El problema no está afuera, el problema está en tu mente. Deja de creer que piensas y observa el pensamiento que emana de la mente recta, la del auténtico yo. Atención a esa frase. Corazones, vosotros no pensáis. Ahora sí que os he jodido ya. Pensáis, ¿qué pensáis? Porque cuando escucháis vuestra mente, veréis que está llena de pensamientos, ¿no? Y os pensáis que hay un pensador detrás de los pensamientos, ¿sí? Pues no, no hay nadie. La mente le han puesto unos pensamientos, ¿sí? Creencias, limitaciones, prejuicios, tabús. ¿Me seguís? La mente solamente sabe hacer una cosa, darle vueltas a lo que les dan. Y luego pensamos que pensamos. Pues no. Sí que hay un yo, que es el yo que se encuentra en la mente, el consciente, que quiere comunicarse contigo, pero todo ese baturrillo de mental que hay por aquí, bla 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 bla, y que te trae el primo y el hermano, y a las 3 de la noche allí te trae todos los familiares allí, todos juntos, ya te ves viviendo debajo de un puente porque no puedes pagar la hipoteca, porque claro, no es el trabajo, y los hijos, y mira el novio que tiene la hija, y el hijo que tiene un novio, la madre que la parió, ahí digo, perdón, y todo eso pensamos que lo pensamos y no pensamos, somos pensados. No pensamos, somos pensados. Por eso cuando dejamos de prestar atención a la mente, a lo que ella nos dice, ella se aquieta. Y cuando se aquieta la mente, cuando tú no quieres sacar esos pensamientos de tu mente, cuando no luchas contra esos pensamientos, ¿me van siguiendo, corazones? Entonces escuchas el auténtico yo. Entonces encuentras la respuesta. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien. Los ganadores carismáticos, es una frase de Hawkins, son aceptados. Los perdedores luchan para ser aceptados. ¿Os suena eso? Muy bien. La salud y la enfermedad. Reflexiones. La salud y la enfermedad se encuentran en el mismo lugar. La enfermedad siempre surge cuando uno trata de culpar a los demás. La enfermedad es una resistencia al cambio. La enfermedad siempre es una búsqueda externa. El ego-mente o mente errónea es el gran muro que nos impide sanar. Las personas que se sanan cuando rompen las cadenas porque han cambiado su percepción de la realidad. La salud es desapego. Somos siempre víctimas de nuestra propia venganza. Hasta los pensamientos más hostiles, más secretos, traen desastres fisiológicos. La comprensión trae paz interior y esta es la salud física. Y supongo que ahí está lo que buscaba. ¿Cuál es la diferencia que nos hace diferentes? ¿Por qué hay personas que se sanan y personas que no se sanan? ¿Por qué hay personas que miran los vídeos y se sanan y por qué hay personas que miran los vídeos y dicen, mira, ya sé que me va a sanar? Esa es la gran diferencia. Entonces llaman y dicen, no, que me tiene que visitar Enrique. Como si Enrique tuviese todo el tiempo para visitar a todo el mundo. Eso no puede ser.
Entonces, hay un ejemplo maravilloso que vamos a colgar y que obviamente tengo su permiso. Ella se llama Mónica Pickelmin. Mónica. Mónica es una chica joven, 30 y poco años. Es una chica que trabaja en una situación muy estresante en una empresa y donde el jefe le propone pues, hacer algo deshonesto a nivel económico. Ella busca la solución desde la fuerza. ¿Estamos? El ego no te va a dar nunca soluciones. Una amiga le dice, mira los vídeos de Enric. Ella mira un vídeo de Enric. Sobre todo, mira el del espejo, me dice. Y cuando se lo está viendo, dice, pendejadas. Es mexicana. Esto es una pendejada del pendejo este, ¿no? Muy bien. Y no ve más el vídeo. A los 15 días tiene un derrame cerebral. Queda afásica. Paralizada todo el lado derecho, creo que es el lado derecho. No se puede mover. Ni hablar. No puede pensar. Sencillamente tiene en su cabeza un terrible dolor de cabeza. Y ya él lo explica muy bien en el vídeo que grabamos, que fue con un teléfono móvil. Y procura hacerle entender a su madre y le dice Enric. Su madre, las madres lo entienden todo, ya lo sabéis. Las madres siempre lo entienden todo. Tienen un vocabulario especial para entenderlo todo. Y dice, ¿los vídeos de Enric? Y dice, le pone los vídeos de Enric. Mañana, tarde y noche. 1 día, 2 días, 15 días, 20 días, 30 días. Y se empieza a recuperarse. Ella dice, yo no entendía nada, pero pensaba, como dice él, mejor que no entienda porque así todo va directamente al inconsciente. Dicho de otra manera, su estado mental era de rendición. Ya no era de lucha. Por eso, como dice el doctor Hawkins, y yo puedo corroborar, las personas que tienen enfermedades más graves son las más fáciles de curar. Las que tienen una tontería, eso se puede estar con la tontería hasta que se mueran. Entonces, ella se encuentra mejor, va a ver al médico, la doctora se asusta y dice, yo no me he equivocado en el diagnóstico, usted no puede estar tan bien porque esto es imposible. Tómese ese medicamento. Se toma medicamento, se encuentra mal, deja el medicamento, vídeos de Enric. Otra semana, y así hasta 3 meses, que curiosamente son 3 meses. El primer paro es la cuarentena y el segundo es la Pascua de Pentecostés, 90 días. Y a los 90 días, curada absolutamente, es otra persona y está haciendo cursos del CP1 que hizo allí en México y ella lo explicó. Y lo explicó como lo estoy explicando yo. Lo vamos a colgar en Internet. Esta es la diferencia que nos hace diferentes. La creencia de que yo necesito hacer algo para curarme y que las personas me dicen, yo estoy luchando contra la enfermedad. Y yo digo, deja de hacer el pendejo. No luches contra la enfermedad, porque cuando más luches contra la enfermedad, vas a perder. Vas a perder, seguro. Ríndete a la enfermedad, fluye a la enfermedad, fluye al síntoma. Deshazte de todas las historias, coge las emociones, los sentimientos, los resentimientos que has tenido y suéltalos, que es lo que hizo la tal Mónica. Por tanto, Mónica, muchas gracias, cariño. Entérate. Tu sonrisa cambia la composición del universo y tu enfado también. Y reflexiones. La mente es sobre la mente. Ya voy terminando. La mente es muy poderosa y jamás pierde fuerza creativa. Nunca duerme, siempre está creando. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de un pensamiento y de una creencia porque literalmente mueve montañas. Una mente disciplinada, una mente que obedece al yo superior, es una mente que puede moverlo todo. Porque es una mente que no lucha, es una mente que no culpa, es una mente que no cae en el victimismo y obviamente es una mente que no hace juicios. No hay pensamientos futiles. Aquí el ego te dice, tú piensas lo que quieras que no pasa nada. Pues no, todo pensamiento está creando algo en algún lugar y que obviamente tú vas a recibir. Y sigue, todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti.
Es tu aceptación lo que confiere realidad. Y lo que me gusta más es, comparte tu abundancia libremente y enseña a tus hermanos a conocer la suya. No compartas sus ilusiones de escasez, pues de lo contrario percibirás a ti mismo como alguien necesitado. Vengo toda la tarde hablando de esto. No pongas límites a tus objetivos, déjate sorprender. Atención, cuando hay personas que no esperan cobrar por un servicio, aquí hay un principio de carencia. Mirad, yo el otro día me viene una persona que tenía un cáncer terminal y dice, me vino a ver, me dijo, le dije al médico, 8 meses, ¿eh? El médico dice, 8 meses, ¿eh? Dice, sí, doctor, 8 meses que yo debería estar muerta. Ya lo sé. Que usted pensaba que debía estar muerta. No tomó ningún tratamiento. Tenía un cáncer por todo mi cuerpo y me he curado. Me dice. Bien, a esta señora, cuando vino a esta última visita, no le cobré. ¿Por qué? Porque ella me había pagado más. Dice, ¿por qué no me cobra? Dice, ¿cómo te voy a cobrar? Si no hay mayor fuerza ni alegría para alguien que está tratando a alguien, que te venga una persona y te muestra esa curación. ¿Ves? En ese caso no se cobra. ¿Pero por qué? Por abundancia. Esto es abundancia. Cuando decimos, no, no, es que las energías positivas las envía Dios y no hay que cobrar, y las energías negativas las envía el diablo y esas sí que hay que cobrar, vamos bien, ¿eh? Vamos bien, vamos muy bien, ¿eh? Vamos bien. Vamos bien. Entonces Dios dirá, bueno, hijo mío, yo te quiero dar muy gran abundancia, pero ¿quieres hacer el favor de cobrar? Coño, cóbrale algo, aunque sea algo, cobra, tío. Hostia. Es así. Bien. Para poder dar, primero debes de estar dispuesto a recibir. Cuando alguien no quiere recibir, cuando tengáis dificultades por recibir, atención, ¿eh? Aquí hay carencia. Porque no hay merecimiento. Mira que hay uno que se sonríe. Esa sonrisa implica algo, ¿eh? O sea, cuando dice, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no te puedo dar? ¿Eh? Yo otro día le pregunté a alguien, ¿cuándo te mereces por tu trabajo? Y dice, ay, eso es incómodo a la gente. Es que a mí me gusta poner a la gente a prueba. Uy. A mí, yo me lo paso, es una historia, no voy a decir la cantidad porque si no os apuntaríais todos. Yo ya vengo a pedirte algo, ¿no? Y yo le digo, por tu trabajo, ¿qué crees que te mereces? ¿Qué crees que te tengo que pagar? No me lo decía. Digo, claro, si no me lo dices, voy a poner precio yo. Bueno, sí, mejor. Le digo, 3. Y hace. Dice, gracias. Digo, pues te voy a dar 4. Y así lo hice. Soy un cabroncete que sabe mucho, ¿eh? Fíjense bien, ¿eh? Ella no me iba a pedir 3. Yo le ofrezco 3, ella se alegra y le doy 4. Si habéis entendido lo que acabo de hacer, habréis entendido lo que es la abundancia. Porque uno, al final, fija el precio para todo. Y la gente, uno que nos produce gran pobreza es que queremos obtener mucho a cambio de poco. Y luego os quejáis de que os falte. Y como yo sé eso, si ella piensa 2,5, yo le ofrezco 3, ella me hace una cara de coño, qué bien, y le doy 4, acabo de invertir eso. Porque el universo no juzga. No juzga absolutamente nada. Os acabo de explicar una de las cosas que funcionan. No hay cosa más maravillosa que sorprender a alguien. Yo un día estaba con mi mujer y le digo, ¿quieres que Dios te sonría? Mi mujer me mira y me dice, ¿ah, sí? Ahora lo verás. Y en esas que estamos parados en un semáforo, y habían allí unos allí. ¿Eh? Y luego pasan a recoger el de eso, ¿no? Y yo
no recuerdo bien. Cojo un billete, creo que era de 10 o algo así, y hago... Se me queda mirando. Oiga, señor, que Dios le bendiga. ¡Wow! No sabía qué decirme. Digo, ¿has visto? Dios nos acaba de bendecir. Por 10 putos euros, tú. La bendición de Dios. Y te digo una cosa. Esto sí que es una bendición, no la de yo te bendigo. No, no. Yo esta no la quiero. ¿Me seguís? Yo quiero la de este. Yo quiero la de este. ¿Me seguís? El tío me dio una bendición y mi mujer dice, ¿has notado la energía? ¿Te acuerdas, corazón? Y dice, ¡wow! ¿Ya ves tú? Por 10 eurillos viene Dios y te bendice. Y hay gente que dice, Señor, que no me escucha, Señor, que no me escucha, Señor, que no me escucha. No me escucha. Pues eso es cuestión de 10 eurillos. No es tan caro, coño, para que Dios te bendiga. Teníais que haber visto la cara que puso. ¿Cómo que cara que me puso el tío? El tío no sabía si abrazarme, si a besarme o no sabía. Digo, nada, tranquilo, lavo el coche. Digo, no lave nada, déjalo, adiós. Es así. Es así. Estaba en México. Y un señor que nos atiende maravillosamente bien. Sabía que me estaba desplumando, pero a mí no me desplumaba nadie. ¿Sabéis por qué no me desplumaba nadie? Porque no me sentía desplumado. Yo sabía que la carrera que me había cobrado, luego me lo dijeron, Enrique, ¿te han tomado el pelo? Digo, bueno, yo creo que no. La carrera podía costar 200 pesos. Y el tío me da y dice que son 300. Y yo le digo, pues muy bien. Mira, le voy a decir una cosa, caballero. Me ha gustado tanto usted y su compañía que le voy a dar 500. Teníais que haber visto... Es que es divertidísimo ver la cara que se le pasmaba, que se queda. Es divertidísimo. ¿Cómo? El tío no sabía si arrodillarse y todo. Y dice, mira, ¿y sabes qué le digo? Que deme una tarjeta. Porque me ha gustado mucho cómo usted me ha atendido. Ahora bien, ¿cómo creéis que ese señor se va a marchar a su casa? ¿Se ha roto la silla? Hay que preguntarse para qué se ha roto la silla. Hay que preguntárselo. Bien. Yo me pregunto a ese señor, ¿cómo se fue a su casa, no? O pensaba que yo era un imbécil, pero no lo creo. Pero realmente le rompí todos los esquemas, ¿no? Porque además yo le dije, no, además lo hizo muy bien. Pero luego cuando lo comenté, dije, pues si esa carrera que lo hice el otro día, eso son 150 como máximo, 200 pesos y eso con la propina. Digo, pues me pidió 300, le di 500. Dice, coño, debió poner una cara. Y dice, te juro que puso una cara. Porque la puso. Porque en aquel país un sueldo normal vendría a ser 1.000 euros. Y 1.000 euros se vive muy bien allí en DF. 1.000 euros, ¿eh? Y bueno, pues ahora no voy a hacer yo cambios, pero que, a ver, pues 1.000 euros serían unos 17.000 pesos. 17.000 pesos sería lo que viven allí, ¿no? Pero está bien esto, ¿eh? O sea que... ¿eh? Es bastante, ¿eh? O sea, son mexicanas ustedes, ¿verdad? Es bastante. O sea que... Demasiado. No, demasiado no. No diga demasiado. Diga... bastante o más, o sea... 300 al día, o sea que estamos en 8 o 9.000 pesos. Yo le suelto 500, ¿eh? Esto es como si yo te suelto 1.000 euros por casi por una carrera, ¿eh? O sea, claro. Pero sencillamente para que entiendan que yo sabía lo que le estaba dando, ¿eh? Obviamente, yo sabía lo que le estaba dando. Pero lo hice porque me sentía agradecido y además el tío no se lo esperaba, ¿no? Aunque sabía que en un momento cuando me pedía el importe sabía que me estaba pidiendo más. Pero yo podía haber elegido decir... Pendejo, cabrón de mierda, ya me estás jodiendo, aquí todos los mexicanos son unos cabrones de mierda, que el más tonto es maricón y el tonto es... ¿Me sigues? O decir, hay que me servís, ¿me entendéis, verdad, corazones? ¿O no van a entender? ¿Eh? O decido convertir aquella situación en santa. ¿Me entendéis, corazones, lo que os quiero decir? Mirad, si alguien os pide y pensáis que os pide mucho, pensad que estáis dando a Dios y tranquilos, si dais a Dios os dais a vosotros mismos. Yo funciono así y me va de maravilla.
Nunca olvides que eres tú el que determina el valor de lo que recibes y fijas el precio de acuerdo con lo que das. Volvamos al querer y al desear, porque eso sí que es importante. Querer y desear. Cuando tú quieres, comunicas al universo que hay algo que no tienes. Primer error. Y el segundo es que estás en el estado de no tenerlo, pero que lo deseas tenerlo. Mucha gente se piensa que querer y desear son cosas diferentes, pero querer y desear son dos estados que van enganchados. Es más, y se os dice algo muchas veces que nos han engañado y nos dejéis engañar más. Hay gente que dice, lo he deseado tanto, 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 que al final lo he conseguido. Pues no, no funciona así. Nunca podrás obtener lo que quieres, nunca. Nunca. Hay que evitar el estado de quiero, y no la palabra, sino el estado emocional. Tú puedes decir quiero, pero no estar en el estado emocional, ¿me entiendes? Hay gente que dice, no, no tengo que decir quiero. No, no, es el estado emocional de yo quiero. Los deberían y los me gustarían son estados de extremo egoísmo y de una necesidad de controlar. A mí me gustaría, tú deberías. ¿Os suena todo eso, corazones? Seguimos. Deseo. Tienes que transformar el deseo en objetivos y cuando tengas los objetivos, soltarlos. Cuando hay auténtico desapego al resultado de aquello que deseas, entonces el deseo es el auténtico motor del cambio. Pero si las cosas no suceden, también está bien, acordaros, porque siempre hay un bien superior. El deseo nos permite fijar objetivos. Quiero que entendáis eso. El deseo me permite fijar objetivos. No querer los objetivos que deseo. ¿Me estoy explicando? Yo deseo, fijo un objetivo y me desprendo del resultado. Este es el camino. Bien, pon todas tus necesidades en manos del Espíritu Santo. Solamente el poder sabe lo que necesitas y Él te proveerá de todo cuanto necesites, tal como explicaba. Deja, por tanto, todas tus necesidades en manos del poder o en manos del Espíritu Santo. Y seguimos. Y ya estamos terminando. La abundancia es rendirse a la verdad. Este es un dibujo de mi hijo. Voy a hacerle propaganda un poquito. Y yo un día le dije, hazme un dibujo y me gustaría que me representase a mí. Es el guerrero que comprende que ya no tiene que luchar más y que tiene que rendirse. Este es el primer estado de iluminación. Yo ya no lucho más contra la enfermedad, ya no lucho más contra la falta, no lucho más contra la carencia, no lucho más contra nada. Me entrego al único poder. Por eso la voz dice, aquieta tu mente, hijo mío, y escucha al verdadero yo. Y nunca olvides que todo en tu vida es un reflejo de tu estado de conciencia. Por lo tanto, si queremos cambiar nuestras vidas, tenemos que cambiar nuestra conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias.